Bendiciones a todos, espero que ustedes estén bien. Hoy vamos a leer en Juan capítulo 3 de nuevo y vamos a hablar específicamente sobre versículos 16 a 21. Pero primero, oremos. Señor Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos, Dios, para conocerte más y para estudiar tu palabra. Señor, por favor, ten tu voluntad en nosotros. Ten tu voluntad con tu palabra en estos momentos, Señor. Por favor, ayúdanos a crecer en la fe, a crecer en el amor que tenemos hacia ti, Padre. Gracias por la libertad que tenemos para estudiar, para leer, para orar y para ser transformados más y más a la imagen de Jesús. Señor, ten tu voluntad en nosotros. Glorifícate en este mensaje y en nuestras vidas. Te amamos, te bendecimos, Padre, hoy y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Juan capítulo 3, honestamente, es uno de mis capítulos más favoritos de toda la Biblia. Y la razón por eso es la manera en que este capítulo habla de la necesidad de la salvación para toda la humanidad. Y wow, todos los días vemos en las noticias o en las redes sociales que hay malas personas en este mundo haciendo malas cosas, ¿no? Hay atrocidades que suceden diariamente aquí en Panamá, allí en los Estados Unidos o alrededor del mundo. En cada país del mundo hay atrocidades sucediendo cada día. Hay asesinatos, violaciones, secuestros y maldades, muchas maldades en el mundo que pasan cada día. Pero lo que nosotros olvidamos, nosotros como las personas normales del mundo, lo que nosotros olvidamos muchas veces es que en nuestras vidas diarias, el pecado que nosotros cometemos diariamente merece la misma condenación de Dios que estas cosas horribles en las noticias merecen, ¿verdad? Porque el pecado es pecado en los ojos de Dios. Todo pecado, cualquier pecado nos separa de Dios y separa la comunión que tenemos con Dios. O sea, en Cristo, si pecamos, eso no corta nuestra relación con Dios. Pero hablando de como la humanidad normal, si una persona peca, entonces esa persona no puede tener comunión con Dios si no está en Cristo. Porque Dios, Él es un Dios santo. Así que nuestros pecados le ofenden. Y saben, tal vez no hayamos asesinado, pero apoyamos el aborto. Tal vez no hayamos violado a nadie, pero cometemos lujuria y vemos pornografía. Tal vez no hayamos adorado estatuas, pero adoramos nuestros celulares y entretenimiento. Estas son las preguntas, ¿no? Y el punto aquí es que todos nosotros necesitamos un Salvador. Todos nosotros necesitamos ser perdonados y transformados. Y gloria a Dios que en Juan 3, 16 a 21, este pasaje nos muestra exactamente cómo podemos ser perdonados, salvos y reconciliados con Dios. Así que vamos a leer este pasaje en este momento. Juan 3, 16 a 21. Empezando en versículo 16, dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Ok, vamos a regresar a versículos 16 y 17 para leerlos una vez más. Dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es probable
que Juan 3:16 sea el versículo más popular en la historia del mundo. Y con buena razón, ¿no? Porque este versículo nos habla del amor de Dios, del Hijo de Dios, de la vida eterna y de la salvación. Es un versículo maravilloso. Y la gente de este mundo necesita escuchar esta verdad crucial, que Dios las ama. Porque hay tantas personas en nuestro alrededor que están sufriendo, que no tienen a Dios en este mundo y por eso no tienen esperanza. Y sufren muchas cosas, sufren desastres en sus vidas porque no saben cómo arrepentirse, no saben cuáles son los caminos correctos del Señor, no tienen esperanza, no tienen gozo, no tienen felicidad, quieren suicidarse, cosas así, cosas muy feas. La gente de este mundo está sufriendo así. Así que yo le digo a cada persona que está viendo este video o que está escuchando este mensaje, que Dios te ama. Te ama como miembro de la raza humana, porque la Biblia dice aquí en Juan 3:16 que Dios amó al mundo. Y si estás en el mundo, entonces estás incluido en el mundo. Y Dios te ama entonces como miembro de la raza humana y te ama personalmente también. Porque la Biblia dice en Salmos 139 que Dios nos crea especiales y con valor en el vientre de nuestra madre. Y eso significa que puesto que Él nos ha creado que Él nos ha creado con un toque tan personal, que Él nos ama personalmente también. Entonces, aunque has pecado contra Él, aunque te has rebelado contra Él, todavía Dios te ama y le importas mucho. Y fue ese amor preciso de Dios que le motivó a mandar a su Hijo unigénito a este mundo para morir por tus pecados. Jesús fue castigado por tus pecados en la cruz, para que cuando crees en Él como tu Señor y Salvador, puedas ser perdonado y salvo. Para que puedas ser transformado y para que puedas ser reconciliado con Dios. Versículo 17 aquí en Juan 3 dice que Cristo vino a este mundo la primera vez no para condenarnos, sino para salvarnos. Él no vino para destruir a los pecadores y para mandarnos a todos nosotros al infierno, el destino que de verdad merecemos. No, Él vino para salvarnos. Y tenemos que entender que a Dios no le agrada condenar a los impíos, honestamente. Y Él lo hace, Dios condena a los impíos, lo hace porque es justo, pero Él no lo disfruta. Dios se regocija cuando una persona es perdonada y salva. Y de hecho la Biblia dice, creo que en Lucas 15, que el cielo mismo se regocija cuando una persona se convierte. ¿Por qué? Porque eso significa que Dios ya tiene otra hija otra hija u otro hijo en su reino. Dios se regocija cuando una persona se arrepiente y Él ama este mundo. Continuando, aquí en versículo 18, dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia dice en Romanos 8:1, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si tienes una relación con Cristo, por la fe en Él, no serás condenado por Dios por tus pecados. Y aleluya por eso. Gloria a Dios por eso. El infierno ya no es tu destino. El cielo es. Estabas en el camino que conducía a la destrucción, pero Cristo vino y te rescató de ese camino equivocado. Y te puso en el camino que conduce a la vida. Entonces, aleluya, gloria a Dios si estás en Cristo. Sin embargo, si no estás en Cristo, si estás rechazando a Jesús todavía, como dice este versículo, serás condenado por tus pecados. Si no te arrepientes, el infierno será tu destino por la eternidad. Y Dios, Él es amoroso, sí. Y también Dios es completamente santo. La santidad de Dios es tan grande como el amor de Dios.
Ambas cosas son infinitas. Entonces eso significa que es su responsabilidad castigar toda injusticia y maldad. No hay ninguna persona en esta tierra que va a escapar el juicio de Dios. ¿Vamos a ser perdonados por Cristo o vamos a pagar por nuestros pecados en el infierno por la eternidad bajo la justa ira de Dios? Nadie va a escapar la justicia de Dios. Entonces Cristo, Él vino la primera vez a este mundo no para condenar, sino para salvar. Pero cuando Él regrese por segunda vez, y gloria a Dios, Jesús va a regresar. Cuando Él regrese, Él va a castigar y condenar a todos que lo han rechazado, a todos que no han creído en su nombre. Entonces, en Cristo hay seguridad, pero fuera de Cristo hay condenación y no hay esperanza. Versículos 19 a 21 dicen: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Cristo es identificado aquí en estos versículos como la luz que vino al mundo. Cristo es la luz que ha venido al mundo. Entonces, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Él brillaba con la luz de la pureza, santidad y amor de Dios. Y Él lo hacía, brillaba con esa luz mediante su vida, porque nunca pecó, vivió una vida perfecta. Mediante sus palabras, porque en sus enseñanzas Él condenaba el pecado y mandaba la justicia y el arrepentimiento. Y mediante su muerte en la cruz, donde demostró que nuestros pecados merecían un castigo enorme. Entonces Cristo, Él brilló con la luz de Dios mediante su vida perfecta, sus enseñanzas que condenaban el pecado y que promocionaban la justicia y que mandaban el arrepentimiento, y mediante su sacrificio perfecto y su resurrección también. Así brilló la verdadera luz del mundo. Entonces yo quiero decir en este momento, honestamente, si te llamas cristiano, pero le dices a la gente que Jesús era simpático y tolerante y nada más, entonces por favor deja de hacerlo. Honestamente, deja de hacerlo. Deja de mentir acerca del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo no era y no es un sentimental. Él es amoroso y es santo. Él salva y condena. Él rescata y también hace la guerra. Él, el Jesús de la Biblia, Él es la verdadera luz del mundo. A diferencia del Jesús de tu imaginación. Ese Jesús no puede salvar, no puede rescatar. Pero este Jesús, el Jesús que se manifiesta en las páginas de la Biblia, el Jesús que de verdad vivió en esta tierra hace 2000 años, el Jesús que vive y reina hoy y para siempre, Él es la verdadera luz del mundo. Él puede rescatar y salvar, y también Él va a condenar. Entonces, aunque Él era la luz del mundo, muchos todavía lo rechazaron. Y hasta el día de hoy, la mayoría de la humanidad todavía lo rechaza. ¿Pero por qué? Este pasaje lo dice claramente. Dice en versículos 19 a 20. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Hablando claro, la gente de este mundo ama su pecado y odia a Dios. Y odian a Jesús porque sus enseñanzas condenan su pecado. En su autoridad, el Hijo de Dios les dice que son malvados y que tienen que arrepentirse y que tienen que cambiar, que tienen que creer. Él les dice que sus buenas obras no son suficientes para llegar al cielo. Y Jesús, hablando de sí mismo, Él dice
En Juan 7:7, el mundo me odia porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Jesús reconoció el hecho de que el mundo lo odiaba porque él condenaba su pecado en sus enseñanzas, y también él enseñaba la necesidad del arrepentimiento. Y por eso tantas personas lo odiaban. Y hasta el día de hoy, muchas, millones y millones de personas en este mundo lo sigue odiando. Es muy triste. Las personas del mundo no quieren acudir a Cristo porque no quieren convicción. Las personas del mundo no quieren escuchar que necesitan arrepentirse y cambiar sus vidas. No quieren dejar atrás su idolatría, inmoralidad, lujuria, diversión y odio. Y eso es muy triste, porque una vida de 70 o 80 años de placer no vale la pena pasar toda la eternidad en el infierno. Y de hecho, esas cosas, los placeres pecaminosos de este mundo, resultan en destrucción y en dolor en esta vida también, y sobre todo en el próximo. Entonces, en conclusión, si conoces a Jesús, gózate en eso, porque tu nombre está escrito en el cielo. Aleluya, glorifiquemos a Dios por eso. Pero si amas tu pecado, y si no quieres acudir a la luz, es decir, creer en Jesús como Señor y Salvador, entonces quiero que sepas que tu alma está en peligro. Y yo lo digo en amor por ti. Y Dios, Él te ama. Él te ofrece su amor y su perdón y su santidad. Su perfección, la misma perfección de Dios, Él te lo ofrece en Cristo. Acude a Él y sé salvo. No hay comparación entre el cielo y el infierno. No hay comparación entre las dos opciones. El cielo es pasar la eternidad en el amor de Dios. Cara a cara con Dios, hablándole, adorándolo, con mentes perfectas y con cuerpos perfectos y nuevos. No habrá sufrimiento, ni dolor, ni muerte en ese lugar. Pero el infierno literalmente es la muerte espiritual por toda la eternidad bajo el castigo de Dios por el pecado. Entonces, sin importar cuán malvado que seas, Cristo te ofrece vida eterna. Y Él puede limpiar los pecados más malvados. Y por eso puedes ser transformado y puedes ser salvo. Cristo puede salvar al pecador más vil y más terrible, porque su sangre, su preciosa sangre, es suficiente para limpiar los pecados más viles y más malvados. Espero que este devocional sea de bendición para todos ustedes y que Dios los guarde y los bendiga abundantemente en nuestro Señor Jesucristo. Amén.